Vamos a comenzar entonces el estudio del día de hoy. Bueno, como siempre lo decimos en la introducción, ya llevamos bastante tiempo, ya, un mes y medio aproximadamente, viendo este tópico tan importante y tan necesario para nosotros como cristianos como lo es el Evangelio. El Evangelio, como lo he dicho un sinnúmero de veces, y créanme que la idea de decirlo tantas veces es para que se nos quede en la mente. El Evangelio es el todo del cristiano. Es el principio y el fin. Es la razón por la cual nosotros el día de hoy, y no tan solo el día de hoy, sino la eternidad, pasaremos con Dios por causa del Evangelio. Como lo he dicho anteriormente, no es tan solo el ABC del cristianismo, sino que en realidad el Evangelio corresponde de la A a la Z del cristianismo. Todo radica y todo implica en el Evangelio. Y es por eso que la base fundamental de nuestra fe tiene que ser cimentada en el Evangelio. Si no entendemos el Evangelio, no podemos vivir el Evangelio y tampoco podemos predicar el Evangelio. Entonces, por eso es tan importante que aprendamos, veamos estos conceptos, pero desde el deseo de mi corazón y bien profundo es que más allá de que aprendamos con conceptos que son útiles, que podamos ser quebrantados por el mensaje del Evangelio. Si nuestro corazón no se impacta al ver a un Dios santo, al ver a un hombre pecador, muerto en sus delitos y pecados, y ver la respuesta que Dios tiene para con ese pecado que el hombre hizo, que es la obra del Señor Jesucristo. Si eso no nos conmueve, somos demasiado duros y necesitamos quebrantarnos ante Dios. Es por eso que estamos viendo esto, el Evangelio, y hemos hablado ya de que hay el evangelista, ¿cierto? El apóstol Pablo escribió a los romanos, y él escribió en sus primeros 4 capítulos a los romanos, él les habla acerca del Evangelio. Él por diversas razones no podía ir a Roma. Entonces, ¿qué hizo él? Él escribió una exposición breve del Evangelio en los primeros 4 capítulos del Evangelio. Entonces comienza hablando de Dios, habla del pecado del ser humano y la condición del ser humano, que no hay nadie que busque a Dios, que no había ni siquiera uno, y posteriormente empieza a hablar de la obra de Cristo y de la respuesta que el ser humano tiene. Y en función a esa explicación que Pablo nos dio, es que nosotros de manera didáctica hablamos que el Evangelio lo vamos a aprender en 4 puntos. Dios, el hombre, la obra de Cristo y la respuesta del ser humano ante la obra de Cristo. Y ya vimos que Dios es santo, ¿cierto? Que Dios es justo y que junto a Él no hay lugar para la maldad. Y es por eso que cuando creó al ser humano, un ser humano hecho conforme a su imagen y conforme a su semejanza, y este ser humano pecó, cayó, eso significó la muerte, la separación del ser humano para con Dios. Entonces eso es lo primero. Dios, el hombre. Y su par de semanas comenzamos a hablar de algo que también es fundamental, que tiene que ver con la respuesta que Dios dio a la problemática del ser humano. Y esa respuesta es la obra del Señor Jesús. Y vimos, ¿cierto? Vimos esta definición sobre la obra de Cristo. Es una definición de la Confesión de Fe de Westminster, que dice: el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios, igual y de una sustancia con el Padre, habiendo llegado la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza humana, con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades comunes, mas sin pecado. Fue concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, de la sustancia de ella. Así que 2 naturalezas completas, perfectas y distintas, la divina y la humana, se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdadero Dios y verdadero hombre, un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Entonces, definimos que para, en primer lugar, conocer la obra de Cristo era necesario saber quién era Cristo. Y vimos que el Señor Jesús vino en 2 naturalezas. En una naturaleza en verdad, pero esa naturaleza tenía 2 sustancias, una humana y una divina, ¿cierto? Y analizamos, ¿cierto?, en primera instancia la humanidad de Cristo, porque era necesario que Él viniera como ser humano y que su nacimiento haya sido virginal. ¿Se acuerdan que lo vimos? Y aquí hay una razón, dice, porque muestra que la salvación solo puede venir del Señor. Es Dios quien interviene en la historia del ser humano. Y es por eso que Él interviene proveyendo esa salvación.
el hombre se había enemistado con Dios. Entonces era el hombre que necesitaba arreglarse con Dios. Por eso Dios viene por medio de la persona del Hijo en una naturaleza humana en primer lugar. Lo otro vimos, la otra razón por la cual el nacimiento tendría que ser virginal era porque hacía posible la unión perfecta o plena entre la deidad y la humanidad en una sola persona, y también porque hacía posible la humanidad de Cristo sin el pecado heredado que todos sabemos que venía de Adán. Vimos que la humanidad de Cristo significaba que Él era como cualquiera de nosotros, teniendo hambre, sed, estando cansado, siendo movido a emociones como la compasión, etcétera. Vimos también que la diferencia sustancial que Él tiene para con nosotros, a pesar de que vino en una forma de humano, es que Él no tuvo pecado. Y así vimos que esa humanidad era necesaria porque Él iba a ser un sacrificio sustituto por nosotros, y también que su obediencia era representativa de la obediencia que el ser humano debía haber tenido, pero que no pudo cumplir esa obediencia. Por ende, Jesucristo viene y cumple esa obediencia que se le exigía al hombre. Y también vimos la otra parte de su naturaleza, su divinidad. Vimos que Él se encarna, ¿cierto? Que la encarnación significa no que Jesucristo se haya despojado de sus atributos divinos. Jesús siempre tuvo sus atributos divinos. Lo que Él hizo fue de alguna forma cubrir esa divinidad con carne. Él siempre fue divino. Él nunca dejó de ser Dios en ningún momento. Pero esa naturaleza divina fue encarnada, por así decirlo, ¿ok? Entonces vimos que en la Escritura se nos habla en muchas oportunidades que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por lo menos habían 6 pasajes ahí que nos muestran directamente que Jesucristo era Hijo de Dios y por ende también Dios mismo. Vimos también alusiones a Él como Señor, un título que en el Antiguo Testamento solo era empleado para Dios. A Dios se le llamaba Señor. Y vimos que, por ejemplo, el mismo Tomás, cuando ve al Señor Jesucristo resucitado, él se arrodilla ante Dios, ante el Señor, y le dice: mi Señor, mi Dios, mi Salvador, le dice. Bueno, el mismo Señor Jesucristo también hizo alusiones de Él referente a que Él era Dios. Él utilizó el nombre de Dios con el cual Dios había dado a conocer a su pueblo antes del Éxodo, en Éxodo capítulo 3. Y también vimos que el título El Hijo del Hombre, ¿cierto?, implicaba, según lo que el libro de Daniel capítulo 7 nos muestra, era el título Hijo del Hombre que Jesucristo se adjudicó para sí mismo, era un título que era empleado, ¿cierto?, en el Antiguo Pacto para referirse al Mesías que había de venir y que era un ser celestial. Se aplicó el título Hijo de Dios, y vemos también que Él, dentro de su ministerio, manifestó atributos divinos. Por eso que lo mencionamos delante. Él, a pesar de ser un hombre, tenía todos los atributos divinos como Dios. Manifestó su omnipotencia, su eternidad, su omnisciencia, su omnipresencia, a pesar de estar encarnado, tener un cuerpo. Él, de alguna forma, igual manifestó su omnipresencia, y vimos también su soberanía. El día de hoy vamos a entrar a ver la obra de Cristo como tal. Y la obra de Cristo tiene muchas aristas, ¿ya? Muchas aristas, no tan solo una. Normalmente nosotros conocemos una arista de lo que es la obra del Señor Jesús, y esa es la arista que vamos a conocer hoy. Y la idea es que nosotros podamos meditar en lo que estos textos nos van a decir. Normalmente uno usa hartos pasajes para potenciar la idea y que nos quede claro, pero creo que esta sección de Isaías 52:13 al 53:12 de corrida nos muestra claramente la obra de Cristo en función a su rol como sumo sacerdote. La obra de Cristo tiene, en primer lugar, una perspectiva como sumo sacerdote. El sumo sacerdote era quien intercedía ante Dios por el pueblo pecador. Esa era la labor. El sumo sacerdote, no sé si ustedes lo recuerdan, tenía era el único que estaba capacitado para poder oficiar sacrificios a Dios, y esos sacrificios eran por el pecado del pueblo. Entonces, el Cristo, nuestro Señor Jesús, dentro de su obra maravillosa que Él vino a llevar a cabo acá en la tierra, lo que hace es mostrarnos, de alguna forma, su labor como sumo sacerdote por medio de su obra, ¿ya? Y su obra de sumo sacerdote la podemos resumir perfecta y cabalmente en este pequeño texto de Isaías 52, ¿ya? Quiero que lo busquen, por favor. Isaías 52, 13 hasta el 53, 12.
Isaías 52:13 al 52:12. Casi por unanimidad, todos los eruditos, las personas que pasan años metidos en la escritura, han llegado al acuerdo que en realidad esta sección que vamos a leer no debiese haber sido separada en dos capítulos distintos, sino que están hablando precisamente de lo mismo. Por ende, es necesario que las unamos, y por eso es que vamos a comenzar a leerla. Isaías 52:13 hasta el 53:12, que es el capítulo completo de Isaías 53. Voy a leerlo yo, ustedes me siguen en la lectura. He aquí, mi siervo, será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue disfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue por nuestras rebeliones molido, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Parece, al leer este pasaje, nos da la impresión de que quien lo escribió estaba viendo lo que estaba ocurriendo. El detalle, la claridad con la cual nos muestra la obra de la cruz es increíble. Sin embargo, este pasaje fue escrito muchos años antes, aproximadamente 500 años antes. Entonces, es increíble cómo la palabra de Dios nos muestra esto, la obra de Cristo, mucho antes de que ella ocurriera en la historia de la humanidad. Cuando analizamos Isaías 52 y 53 en esta sección que hemos visto,
yo diría que no hay un pasaje o una sección de la Escritura que nos muestre de mejor manera cuál fue la obra del Señor en virtud, como lo dije, a su rol de sumo sacerdote, a su rol de intercesor entre el hombre y Dios. Porque la próxima semana, Dios mediante, vamos a ver otra arista de la obra de Cristo. Ahora vamos a ver su rol como siervo sufriente, como expiación por el pecado del hombre. Pero también hay otras aristas que vamos a estar examinando posteriormente, pero es importante que esta semana nos detengamos en esta. Lo que vamos a estar haciendo va a ser analizar, pero más allá, insisto, de analizarlo, mentalmente le quiero invitar a que lo que hablemos, lo que veamos, cada detalle, cada uno de los detalles, sea para que nuestro corazón sea confrontado ante esta parte de la obra de Cristo. Eso es sumamente necesario. Ahí sí. Vimos ahí, dice, ¿en qué manera sufre el siervo sufriente? Según el relato que acabamos de leer. Acompáñenme el versículo 14 del capítulo 52. Estas son las cosas por las cuales el Señor sufrió. Versículo 14. Dice, ¿cómo se asombraron de ti? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Una de las cosas que el Señor Jesús padeció en la cruz fue la desfiguración. Los golpes recibidos desde el momento en el cual Él fue apresado fueron brutales. Sumado eso a la burla que hicieron los soldados, ¿cierto?, de clavarle una corona de espinas, que junto con los golpes que recibió, evidentemente deben haber hinchado su rostro de una manera que nosotros no lo podemos imaginar. Dice que Él fue desfigurado. Esa fue la brutalidad con la cual Él asumió su obra redentora en su función de sumo sacerdote. Ahora saltemos al versículo 3 del Isaías 53. Ahí dice que Él sufrió habiendo sido despreciado y desechado entre los hombres. Fíjense bien, despreciado y desechado. Continúa diciendo, escondimos de Él el rostro. O sea, fue totalmente ignorado. Y termina el pasaje, versículo 3, diciendo, fue menospreciado y no le estimamos. O sea, el rey del universo, el creador de todo, empezó a padecer cada una de estas cosas que aparecen aquí. Ni siquiera es necesario que vayamos a Mateo, a los evangelios, para ver lo que Él vivió, lo que Él experimentó. Versículo 4. Y nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido. Sufrió azotes, fue herido, fue menoscabado. Versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca y como cordero fue llevado al matadero. O sea, si analizamos cada una de las cosas que el Señor Jesucristo padeció, damos cuenta de que ninguna persona merece un vejamen de esas características. Pero aquí no estamos viendo a una persona común y corriente como nosotros, que probablemente nos podemos merecer esto. El justo padeciendo por lo injusto, lo que nosotros merecíamos. Versículo 8. Por cárcel y por juicio fue quitado. Fue encarcelado injustamente por decir quién verdaderamente Él era. Y dice, y por juicio fue quitado, fue enjuiciado. Y termina diciendo,
por la rebelión de mi pueblo fue herido. Vuelve a repetir esa idea. Versículo 10. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. No sé si con eso queda realmente claro lo que nuestro Señor Jesús padeció en aquel lugar de la cruz y antes de la cruz en todo el proceso. Esas cosas que Él sufrió fueron por nosotros. Fueron por nosotros. Ahí está el detalle, se lo voy a mandar después, posteriormente. Ahora, ¿quién es la causa del sufrimiento del siervo sufriente? El mismo pasaje lo va a mostrar. Versículo 4. ¿Quién le castigó? ¿Quién causó su sufrimiento? Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado. ¿Por herido de quién? De Dios. Versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5? Por nuestras rebeliones. Entonces, fíjense en este detalle. Lo primero vamos a concentrarnos en la primera parte. Dice que el que ocasionó el sufrimiento del Hijo fue el Padre. Fue Dios. Fue Dios. Sabemos que fue por intermedio de los romanos, ¿cierto? Primeramente había sido por intermedio de la guardia del sumo sacerdote, y los romanos oficiales, pero en realidad, quien le castigó, quien le azotó, fue el Padre. Dios mismo, poniendo su justicia en su Hijo. Dios fue quien castigó al Hijo. Por eso, cuando nosotros decimos Dios me salvó del infierno, es una verdad. Dios nos salvó del infierno, pero Dios nos salvó de sí mismo. Dios nos salvó de su perfecta justicia, porque su perfecta justicia demandaba que nosotros padeciésemos eternamente por los siglos de los siglos. Mas Él lo que hizo fue cargar eso en la persona de su Hijo Jesús. Eso fue lo que Él hizo. Entonces, para nosotros tiene que ser esto motivo de reflexión siempre. Fue el Padre quien aplicó la justicia en primera instancia, porque nosotros ofendimos al Padre. Es Él quien castiga, porque Él es el juez justo. Entonces fue el mismo Dios impartiendo castigo, el Dios Padre impartiendo castigo al Dios Hijo. Él asumió esa culpa. Cuando nosotros pecamos, pecamos contra Dios. Y quien manda al infierno es Dios, aplicando su perfecta justicia. Entonces eso es lo primero. Fue Dios quien aplicó el castigo en Cristo. No tan solo fueron los romanos, no tan solo fueron la guardia del sumo sacerdote, sino fue Dios mismo quien aplacó su ira, ¿cierto? Derramó su ira en realidad sobre la persona del Señor Jesús. ¿Cuál es la segunda causa por la cual el Señor Jesús sufrió? Versículo 5 lo vimos. Por nuestras rebeliones, o sea, fueron nuestra rebeldía una de las causas por la cual el Señor Jesús también sufrió. La justicia del Padre se derramó en el Señor Jesús por causa de nuestras rebeliones. Y en el versículo 8 dice: porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. O sea, como resumen, Dios castiga al Hijo por las rebeliones de todos nosotros que correspondemos a su pueblo, a su pueblo. Esto de la obra del Señor a veces es tan básico y uno lo pasa por alto, pero verdaderamente es lo más importante para nosotros. Y en particular en esta ocasión, tiene que ver con nuestro pecado, con la condición que nosotros teníamos, lo que nosotros merecíamos y lo que el Señor Jesucristo hace por nosotros. Vimos, es Dios quien manifiesta su ira sobre el Hijo por causa de nuestras rebeliones, por causa del pecado de nosotros. ¿Qué hizo Él por nosotros? Vamos a verlo detenidamente. Me parece que me salté algo. Ahí está.
¿Qué hizo Él por nosotros? Primero, vamos a ver. Capítulo 3. Versículo 3, 53, 3. ¿Ya? ¿Qué hizo Él por nosotros? Versículo 3 dice que fue despreciado y desechado. ¿Cierto? Versículo 4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. ¿Qué hizo Él? Llevar lo que nosotros teníamos. ¿Quién estaba enfermo? Nosotros. ¿Quién lo llevó? ¿Nosotros? No, lo llevó Él. Él, siendo sano, nos llevó nuestra enfermedad. Versículo 4 también, fíjense, sufrió nuestros dolores. ¿De quién era el dolor? ¿Quién se merecía el dolor? Nosotros. Él lo sufrió. Versículo 5. Mas Él fue herido. ¿Por quién? Lo vimos, por nuestras rebeliones. Molido. ¿Por quién? Por nuestros pecados. Dice después, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Quiénes estaban en enemistad con Dios? Éramos nosotros. ¿Quiénes estábamos enfermos? Éramos nosotros. Mas Él es quien toma ese castigo para que nosotros el día de hoy podamos disfrutar de esa paz. Y nosotros que estábamos enfermos por su llaga hemos alcanzado la sanidad. La sanidad. Versículo 8, vuelvo a repetir, porque fue cortado de la tierra de los vivientes. ¿Quién merecía ser cortado de la tierra de los vivientes? Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Eso es lo que hizo Cristo por nosotros. Eso es lo que nosotros llamamos sustitución. Él toma nuestro lugar. Él no tan solo deja el trono en el cual Él estaba en la eternidad, sino que Él viene y toma nuestro lugar, se hace semejante a nosotros, con una naturaleza humana como nosotros. Y Él carga todas aquellas cosas que nos correspondían a nosotros. Y dispuso con los, versículo 9, y dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Quién merecía estar con los impíos? Nosotros, los impíos. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Versículo 10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Dios mismo quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Nos damos cuenta que en esta perspectiva de la obra del Señor, cada una de las cosas que Él hizo, lo hizo por nosotros. Y eran las cosas que nosotros nos merecíamos. Pero Él asumió esa responsabilidad, esa carga la asumió Él. Entonces, eso es tan hermoso, tan maravilloso. Y esa es la obra vicaria que se le llama del Señor Jesús. Entonces, cuando hablamos de esta función sumo sacerdotal de Él, vamos a hablar de una expiación, y estos son términos técnicos, pero que es necesario también que lo aprendamos en función de lo que Él hizo por nosotros. Expiación penal sustitutiva. Y esa es lo primero, la primera parte de la obra de Cristo, en función a nosotros. Él viene como expiación, y expiación lo podemos definir de la siguiente forma. Jesús derramó su vida como una ofrenda por el pecado. ¿Se acuerdan? El sumo sacerdote, eso era lo que hacía. Él hizo expiación por nuestros pecados, cubriéndolos y haciéndonos uno con Dios. Donde hubo enemistad, ahora hay paz. En su muerte vicaria, Jesús satisfizo plenamente las demandas de la justicia de Dios, para que todos los que acudan a Él con fe sean contados justos a los ojos de Dios y aceptados por Dios y reconciliados con Dios y tengan vida eterna. ¿Por qué es penal? Es penal porque la muerte de Jesús
Pagó el castigo por los pecados de su pueblo. Dios lo castigó como si él fuera culpable de los pecados de sus hijos. ¿Y por qué sustitutiva? Porque en la cruz Jesús murió en lugar de su pueblo. Fue un sustituto. Él sufrió para que ellos no sufrieran. Fue castigado para que ellos pudiesen ser sanados y reconciliados con Dios. Fue considerado culpable mientras que ellos fueron considerados justos. Ese ellos tan impersonal somos nosotros. Eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo en parte, y vuelvo a insistir, esta es una parte de la obra de Cristo. Y una parte que para nosotros tiene que ser importante y valorarla porque tiene directa relación con nosotros. Él vino como sumo sacerdote a mediar por nosotros ante Dios. Él vino como ofrenda vicaria, como aquel que propiciaba, ¿cierto? Recordemos ese término que lo vimos cuando analizamos Romanos 4. Él vino siendo la propiciación a aplacar la ira del Padre. Eso fue lo que Él hizo por nosotros. Eso es lo que corresponde entonces a la obra de Cristo en función a su rol como sumo sacerdote. Nunca olvidemos eso, porque cuando olvidamos eso, cuando dejamos de vivir nuestras vidas en función a la cruz de Cristo, la vivimos en función a nosotros mismos. Y lo único que nosotros merecemos de manera justa es el castigo eterno de parte de Dios, porque desde que nacimos le hemos fallado. Sin embargo, Él en su misericordia dispuso pagar la deuda que nosotros teníamos con Él. Hacerlo Él mismo. No sé si se le puede agregar más cosas. En la verdad. Que esto no sea más que un estudio, insisto, eso. Que esto sea más que haber aprendido estos pequeños conceptos, estas pequeñas definiciones. Que cada día podamos levantarnos, comenzar nuestro día recordando lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Pero la historia no quedó ahí, esa es una parte. Y eso es lo que brevemente hemos visto el día de hoy, pero que cala profundo en nuestros corazones al ver aquella obra maravillosa que nuestro Señor dispuso por cada uno de nosotros. Así que eso sería el breve estudio del día de hoy.